Muy bienvenidos sean a su programa de variedades Sudaca. Hoy tendremos como invitado a un gran editor nacional con la editora Pseudogente y nos hablará sobre sus trabajos realizados en el largo de este tiempo. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por la invitación, es un placer poder estar aquí con ustedes para compartir un poco de mi experiencia en el ámbito editorial. Bueno, me gustaría que nos hables un poco sobre tu experiencia como editor, como que llevas varios años, ¿no? Yo te conozco muchos años que estás metido aquí en el mundo del cómic y te gusta tanto que tú eres un editor ya varios años, has participado en exposiciones, creo que has ganado premios, incluso en La Patiño, ¿no? Es que has estado. Quisiera que nos hables un poquito de cómo surgió Pseudogente, ¿no? Bueno, en realidad yo creo que la editorial nace un poco como una iniciativa mía de expresarme, ¿no? Y de comunicar las cosas que quería decir, siempre me gustó el cómic, siempre me pareció una forma de expresión bastante particular y es muy personal a la vez, ¿no? Tiene esa particularidad de que no pasa por tantos filtros, ¿no? Casi siempre es el autor el que termina expresándose. Entonces me gustaba mucho todo esto y de alguna manera la editorial nace como una forma como un vehículo para toda esta necesidad expresiva en realidad, ¿no? Alrededor del año 99 nos reunimos con un grupo de amigos aquí, que tú también eres parte, creo, del conjunto aquel que terminó consolidándose como lo que era el Club 00, que claro, fue de las primeras instituciones del país que hizo actividades relacionadas con lo que es el anime, exposición y proyección de películas, ¿no? No ni la única ni la primera, pero sí ha tenido un aspecto bastante importante, ¿no? Y es ahí, en esa primera. En realidad toda esta iniciativa nació un poco de parte mía y de esta inquietud de querer contar por medio del cómic, de hacer una revista, ¿no? Lamentablemente yo me tuve que distanciar del grupo casi al principio nomás, ahí alrededor del año 2000, que me fui a vivir y a estudiar a La Paz. Bueno, el grupo siguió por su curso. En el primer número de la revista que llegaron a sacar, que era un fanzine en realidad, hay una pequeña ilustración mía y bueno, hasta ahí llegó, ¿no? mi primera incursión en lo que es el ámbito editorial. Ya alrededor del año 2005, 2004, cuando vuelvo a Cochabamba después de unos años de La Paz, tengo o sea, ya había empezado a producir un poco más de cómic y tenía un poco más estabilidad como creativo y es entonces que tras un par de exposiciones que hice aquí en la Casona Santibáñez, también en el Centro Simón y Patiño, decido un poco darle inicio a esta actividad editorial para el primer Viñetas con Altura, sacando un pequeño fanzine, ¿no? El mismo, bueno, en realidad lo terminaría publicando el año 2005 y es la base de la que van a ser Pseudogente Editores, ¿no? Porque ya tenía logo en ese pequeño fanzine y ya había como las bases de lo que iba a ser el Libro Negro, nuestra primera publicación profesional. Sí, es verdad, yo conocí el Libro Negro, tuve la experiencia bueno, creo que lo compré y es un libro que cuentan 4 historias, creo, no estoy muy seguro. No, eran varias historias. Hay 4 relatos míos y aparte está acompañado de unos 6 relatos más de otros autores, ¿no? Sí. Y ilustraciones, otras cosas. Sí, es verdad. Y hablando sobre eso del Libro Negro, por ejemplo, Pablo, tú tienes varias publicaciones aparte, ¿no? Como tú bien has dicho, has empezado para Viñetas con Altura, que es un festival que se realiza en la ciudad de La Paz con artistas invitados internacionales. Y claro que participa mucho nacional y acá, Pablo, has participado. ¿Hasta ahora cuántos has sacado o cuáles son los que más te gustan dentro de tu trabajo, no?
Bueno, como editorial yo creo que ya el volumen es bastante grande, ¿no? Entre publicaciones pequeñas y grandes deben ser más de 40 libros publicados, ¿no? Solo libros grandes, digamos, formatos más profesionales, fácil deben ser 30. ¿No? En realidad los formatos más sencillos son los que menos he trabajado porque los encuentro un poco como que te quitan calidad a la hora de producir y de ofrecer productos, ¿no? Pero también hay algunas revistas pequeñitas, la colección monográfico, las del Infanta, digamos, ¿no? Cositas diferentes. Las primeras publicaciones mías eran antologías en las que participaba como autor y también con otros autores, ¿no? De esas salieron un par. Y la primera publicación que hice como editor únicamente fue Cuentos de Cuculis, ¿no? De Álvaro Ruilova. La segunda parte, en realidad, la primera la había publicado él independientemente y la segunda parte la habíamos trabajado ya conmigo porque él tuvo unos problemas con la con la imprenta que había trabajado, que le hicieron un mal trabajo. Creo que has traído, perdón Pablo, un libro de Ruiloa. Traje este. Este es el trabajo de la editorial Pseudogente, y este es el artista con el que trabajas, sí, ¿verdad? Ese es el último que hemos publicado de Alvarito. Ruiloa. Es un relato, en realidad, una historia completa de zombies ambientada en la ciudad de La Paz. Ese libro tiene 3 ediciones hasta el momento, ha agotado 4.000 ejemplares hasta la fecha, y vamos contando, ¿no? Ya debemos ir por los 4.500, una cosa así, porque la nueva edición le ha ido bastante bien, evidentemente no como un producto nuevo, pero en la Feria del Libro de La Paz he tenido una recepción bastante buena para hacer un producto que ya tiene 4.000 ejemplares vendidos, ¿no? Y este cuento, ¿ustedes sacan en fanzines mensuales o son novelas gráficas enteras? No, la editorial, lamentablemente el país no da la posibilidad de una producción mensual constante, no hay autores que produzcan a ese ritmo en realidad, y tampoco el mercado da para hacer que eso sea sustentable en realidad. Entonces, claro, no hay una venta de productos que uno pueda decir así, que cada mes se vendan 1.000 ejemplares, ¿no? Que es lo que, o por lo menos 500, que es lo que necesitarías para producir una revista cada mes, digamos. Claro. Y como te digo, la producción en autores también cuesta, ¿no? Incluso las obras más recientes que se han sacado han tenido que hacerse entre varios autores porque no dan el abastecimiento para llegar a llenar la obra entera, ¿no? Claro. Hablando sobre eso que tú bien dices, has trabajado con muchos autores y nosotros quisiéramos saber tu experiencia con artistas, así, ¿has trabajado también con tal vez artistas internacionales o solo nacionales? ¿Cuál es tu mejor experiencia? Ponte algo que nos puedas contar, ¿no? Sobre este mundo de la editorial y el cómic. Bueno, la editorial en realidad no trabaja con artistas internacionales porque mi objetivo no es difundir material internacional, ¿no? Que aquí llega. Claro. En realidad, entonces no es un problema conseguir material internacional. El objetivo en realidad de la editorial era darle un vínculo y un medio de comunicación a los artistas locales. Entonces, es a lo que me he enfocado yo, ¿no? Tampoco trabajo con cualquier artista, ¿no? Trato de buscar gente que es afín un poco a la línea de la editorial, por un lado, y por el otro también trabajo con, gente que tenga un nivel y una calidad que ya sea reconocible, ¿no? Porque como te digo, trato de no buscar trabajar mucho con aficionados o de ir guiándolos si es que estoy trabajando con gente joven. Así como, claro, enseñar a las personas que son artistas a inmiscuirse en este mundo del noveno arte que es el cómic, ¿no? Sí, pasa que más que enseñar, en realidad el proceso editorial implica una serie de filtros, ¿no? Y el editor suele ser también un corrector y una persona que de alguna manera influye en el resultado final de la obra. Aquí los autores normalmente no se prestan a ese tipo de trabajo, ¿no? Cuesta mucho que un autor, te deje inmiscuirte en su obra y claro, tal vez aportar incluso, ¿no?
Entonces muchas veces eso cuesta y eso es lo que hace que muchos autores jóvenes, por ejemplo, no puedan trabajar conmigo, ¿no? Muchas veces los autores jóvenes son un poco impulsivos, entonces su trabajo es así, tratan de sacarlo lo más rápido posible. Y la idea conmigo no es sacar el trabajo lo más rápido posible, es sacarlo en el tiempo que necesita para salir, ¿no? Entonces, Claro. creo que eso es lo que un poco me aleja de la gente joven, pero aún así siempre estoy tratando de trabajar con mucha gente nueva, también con el paso de los años, porque además de la editorial tenemos la tienda de cómics, mucha gente que en su momento eran aficionados y han sido chicos y han pasado por mi espacio, hoy por hoy ya se dedican profesionalmente, ¿no? Incluso una chica que, por ejemplo, era bastante asidua de la tienda y le he ido guiando un poco en la parte productiva. Ahora me estaba comentando que que se va a ir a estudiar a España con una beca específicamente dedicada a lo que es cómic, ¿no? Qué Entonces, bueno. mucha gente se ha ido formando a través de lo que es pseudogente, ¿no? Y se ha generado una retroalimentación de ida y vuelta, ¿no? Con el público y con los productores. Tú eres artista igual, aparte de editor, Pablo tiene sus propias obras de arte en sus revistas. También has traído, acá veo unos cuantos fanzines o revistas. En realidad son cómics, ¿no? Estos ya son, la editorial ya no se dedica a hacer fanzines, son ya publicaciones profesionales. ¿Ya? Esta Ulises, por ejemplo, salió el año pasado. La autora se llama Guara Hermosa y el dibujante se llama Jorge Campos. Los dos son de aquí de Cochabamba, ¿no? Guara es hija de Ulises Hermosa de Los Carcas. Ah. Y en realidad estas son aventuras infantiles de su papá, ¿no? De cómo era creativo y hacía cosas así. Son medio cómicas, están hechas bien, son lindas para el público infantil, ¿no? Porque tienen grandes ilustraciones, un texto moderado como para que los chicos puedan hacerse al hábito de lectura. Esta sería, yo creo, la publicación que tenemos para el público más joven en realidad, ¿no? También estamos difundiendo mucho el trabajo de Cecilia Delgado, es otra de nuestras autoras, por lo menos hasta este libro ha salido con nosotros su trabajo. Ella en realidad debe haber sido una de las primera o la segunda autora a la que he publicado su trabajo, ¿no? Ladrones de juguetes, de estos dos mismos personajes, de Kelly Casey, allá por 2000. Debo estar 2010, si no me equivoco. Entonces ha sido una de nuestras primeras autoras, también se cita. Y bueno, estos son también relatos infantiles, están hechos para un público juvenil e infantil. Son cuentos de terror, pero que están hechos como para ese público, ¿no? Tienen una carga de violencia y agresividad mucho más baja que lo que normalmente estamos acostumbrados para este tipo de relatos. Más parecido como al extraño mundo de Jack, lo que hace la Ceci. Y aquí mezcla prosa con cómics, entonces tiene secciones que tienen solo cómic y hay otras secciones que son puro prosa, ¿no? Entonces, y va intercalando. Es muy bonito el trabajo que hace ella y es muy atractivo para los públicos jóvenes, ¿no? Que también es un mercado que hay que ver de ubicarlo, ¿no? Ahora también he estado publicando el trabajo de los autores Óscar Salles, Jorge Siles y Salvador Pomar. De ellos habíamos publicado 2 libros, Muspay, que es una antología con 6 cuentos completos, y el Supay, que eran 4 cuentos completos.
Este año ellos han decidido independizarse de la editorial y bueno, sacar su último trabajo de manera independiente, que se llama Muscuy. Pero sí, también es interesante ver como que muchos autores a los que hemos ido impulsando también van buscando camino por sí mismos y bueno, también los apoyamos en el proceso, ¿no? Sí, así como yo, acá el último libro que nos estás mencionando, Pablo, son artistas un poco más, como tú dices, ya tú tratas de trabajar con personas ya que sean profesionales en el ámbito de la historieta. Y ha habido rumores de que en la última feria del libro que ha habido en La Paz, ha habido el Joaquín Cuevas, que es un autor paceño, ha ganado, bueno, no sé si ha ganado exactamente, ¿no? Pero se ha vendido muchos libros y dice que ha sido como el que ha vendido más libros dentro de la feria, la que le ha seguido otra artista paceña, Rafaela Rada. ¿Y qué nos podrías decir de esto? ¿Es verdad que se vende bien el cómic? ¿Cómo está, cómo es el público acepta esto del cómic hoy en día? O sea, no te puedo decir si esas estadísticas son o no son reales, Claro. porque no se ha hecho una encuesta real dentro de la institución como Cámara del Libro, digamos. No hemos recibido, no te puedo decir si esas encuestas son reales o no. Yo sé que el cómic se vende porque me dedico a eso, ¿no? Y no me dedicaría a publicar trabajos de autores nacionales si no se vendiera en realidad, ¿no? ¿Para qué lo haría? Sería un desperdicio de recursos. Entonces, creo que funciona si uno produce material de buena calidad, si te dedicas a venderlo, si haces que el trabajo llegue al público, que es su objetivo. Pero claro, como todo, no es solamente una cuestión de querer, ¿no? Sino que también hay que tener la voluntad de mover el trabajo, ¿no? Muchos autores creen que publicando ya han logrado hacerlo todo, ¿no? Y la parte de la venta es la parte más difícil en realidad. Pero sí, yo creo que es un medio en crecimiento, que puede ir creciendo más. También hay que entender que en muchas obras que, por ejemplo, este año figuraban en esa lista de mejor vendidos, están adscritas a una tendencia de producción relativa a lo que en Estados Unidos se conocía como exploitation en los años 70, ¿no? Que es usar las características culturales y étnicas de un grupo para vender productos socioculturales, digamos, ¿no? Que en los Estados Unidos empezaron con los negros y los chinos en los años 70, ¿no? Todo este cine de negros y chinos que mezcla artes marciales y historias de espías, todo esto se adscribe a este género que es conocido como el exploitation en realidad. Entonces creo que las obras que ahorita se están vendiendo bien en este país corresponden un poco a esa tendencia, ¿no? O sea, Altopía es una historia de ciencia ficción ambientada en el Alto, digamos. Los hijos de Goni, de La Cuya Reina, es un libro que habla sobre las generaciones jóvenes que han nacido después del año 2004, cuando se fue Goni y todos esos despelotes, digamos, ¿no? Y cómo estas nuevas generaciones de aymaras se están empezando, o sea, se han empezado a empoderar, digamos, también se adscribe a la exploitation. Y lo de Rafaela, que es una novela gráfica que está relacionada con Tupac Katari, que se llama El Indio, también entra dentro de este género. Entonces es como que, además que este exploitation que estamos viviendo aquí no está enfocado ni siquiera en querer llegar a los públicos que corresponden a ese tipo étnico sociocultural, ¿no? Sino que en realidad el público objetivo de este tipo de productos ha terminado siendo las clases media altas que disfrutan de una especie de experiencia de turismo antropológico con las clases bajas, ¿no? Que en La Paz se ha puesto muy de moda esto, ¿no? Con estas fiestas rave que le dicen el electropreste, la gente que sube a la feria 16 de julio a comprar cosas, ¿no? Es como en La Paz hay mucho de esta fiebre, de este turismo
sociocultural, ¿no? De la gente que quiere ir y verlo de lejos nomás, ¿no? Tampoco son que se inmiscuyen bastante, ¿no? O sea, no es gente de la zona sur que va a pasear por el Alto, ¿no? Cuando van a sus fiestas, son fiestas que son muy enfocadas para ese público, pero Claro. creo que un poco se están sirviendo de este tipo de productos, ¿no? Y claro, los productos más exitosos a nivel nacional tienden a enfocarse en esa línea de producción, porque lo han visto como una vena comercial también, ¿no? Claro, es verdad que se explota todo lo que se pueda esté de moda, ¿no? Dentro de esto, como está hablando, Pablo está hablando del libro de Joaquín Cuevas de Altópolis, ¿verdad? Altopia. Altopia, sí, pero bueno, ahora hablando de esto de autores, bien has mencionado en un momento sobre que es difícil a veces trabajar con algunos autores. ¿Algún artista así que te haya cruzado en tu trabajo, que has trabajado con él? Bueno, en realidad, claro, Moisés es un gran artista, ¿no? Es un gran dibujante, yo lo admiro bastante, pero nunca hemos llegado al punto en el que podamos producir algo juntos, digamos. Las veces que he publicado material de él, o eran cosas que ya estaban hechas y que de alguna manera le he colaborado con el texto, o eran cuestiones de concursos de municipales que yo coordinaba y editaba el libro, digamos, ¿no? Entonces, alguna vez he querido, justamente en realidad me he dedicado a ser autor porque mi idea era ser escritor originalmente, y con Moisés no llegamos a hacer cuajar nuestro relato original para lo que era el Club 00, y eso es lo que me impulsó un poco a querer ser, o sea, cubrir las dos gamas del área del cómic, ¿no? de la parte gráfica. Entonces, creo que hay que tener química para producir con cierta gente, ¿no? Porque yo he visto que él, por ejemplo, con otras personas lo ha logrado bastante bien. Entonces, no creo que sea una cuestión de voluntad de él, sino que tiene que correr una cierta química entre los dos autores para que lleguen a producir algo, ¿no? Ya como editor es más, bueno, en realidad como editor creo que pues, la gente que normalmente con la que he trabajado casi nunca se ha dejado de alguna manera, no digo controlar, porque no es control lo que uno quiere, ¿no? Sí, Sino lo que uno mutuo. quiere es en realidad sacar lo mejor de ellos, pero muchas veces lo toman como que es una forma de control y que, o sea, que en realidad te estás inmiscuyendo en su obra. Entonces, ese tipo de cosas no ayudan, digamos, a que podamos trabajar, pero sí he trabajado con muchas personas. Creo que con las personas con las que he trabajado sí deben ser de los más consagrados a nivel nacional. Todos son ganadores de premios, gente que ha hecho cosas grandes, ¿no? Tienen mucho trabajo además a sus espaldas, entonces son gente que está bien consolidada. Y después sí, ahora creo que un poco la idea es que yo retome la labor de productor, ¿no? Porque también siento que de alguna manera el ser solamente el editor, digamos, la persona que se encarga de la parte más editorial, hace que un poco uno descuide la parte artística en sí mismo, ¿no? Entonces, Claro. Creo que quiero retomar un poco eso, digamos, volver a hacer un poco la parte creativa, porque de alguna manera eso era lo que me vinculaba con todo esto, ¿no? Sí, es verdad, Pablo es un gran artista. Él ha sido invitado en exposiciones en el Simón y Patiño y ha participado, como bien lo dicen, Viñetas con Altura casi en todas las festivales. Y bueno, es bien reconocido nacionalmente, la verdad, hay que decirlo. ¿Y qué podrías decir a la gente joven o a la audiencia del canal y del programa sobre el noveno arte, ¿no? Del cómic? ¿Podrías darnos algún consejo, algo que decir ya para finalizar el programa? Ya, bueno, lo que pasa es que yo creo que de alguna manera, si les interesa o les gusta el cómic, digamos, es ponerle ganas, ¿no? No es un medio que da para enriquecerse, o sea, creer que este o aquel ha vendido mucho y pensar que por eso vas a enriquecerte,
ni ese ni aquel no viven de esto en realidad, ¿no? O sea, normalmente son gente que vive de otra cosa. Entonces, no hay que verlo como que vas a vivir, o sea, que vas a vivir en opulencia con el medio, pero es un medio que te da muchas satisfacciones en lo expresivo y en lo personal, ¿no? Porque, como les decía al principio, es un medio que no tiene filtros en realidad, ¿no? O sea, a más de, no sé, el escritor, el dibujante y tal vez un editor, si es que llega a ver ese punto, entonces te da muchas satisfacciones expresivas, ¿no? Eso creo que es lo que les recomendaría, ¿no? No dejen sus sueños, disfruten lo que hacen en realidad, porque es ahí donde uno realmente adquiere reconocimiento y hace que las cosas funcionen, ¿no? Cuando yo he empezado esto no había editoriales de cómics, nadie publicaba cómics, y ahora este año han salido como 20 publicaciones en la ciudad de La Paz para la Feria del Libro, entonces Wow. medio que no estoy queriendo echarme flores a mí como el artífice de todo esto, pero hemos tenido parte en el proceso, no puedo tampoco negar mi función, Claro, labores dentro de lo que se ha hecho, verdad. digamos. Entonces, creo que se puede lograr hacer cosas lindas dentro de este medio y porcentualmente llegar a hacer que sea sustentable, ¿no? Sí. Bueno, Pablito, espero no sea la última vez que tengamos el gusto de tenerte acá en el programa. Hemos llegado al final de su programa de variedades Sudaca. En el próximo episodio tendremos a un coleccionista de juguetes que nos hablará sobre Mattel. Que la fuerza les acompañe. Hasta la próxima.